Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Dios le bendiga en esta tarde, siendo la 1 de la tarde 53 del 19 de junio del 2012. Quiero platicarles algo acerca de las convicciones. Yo creo que uno vive, habla y hace según lo que cree. Y la iglesia debe vivir por convicciones, no por emociones. A veces los cristianos brincan, saltan y gritan haciendo todo un show, porque no son capaces de controlar sus emociones. Y están muy contentos, alegres. Pero al otro día usted los mira todos tristes, desanimados. Oiga, ¿qué pasó? Se pregunta, ¿dónde está la bendición? Entonces se da cuenta que fue emoción. La convicción es algo más profundo, algo más fuerte. Hay algunos que hoy creen algo y al rato ya creen otra cosa. Hay muchos que predican amor, obediencia, que predican fe, pero usted mira que hacen otra cosa. Viven de manera diferente. Profesan conocer a Dios, pero se hacen necios negándolo con sus hechos. Queremos convencer a la gente con palabras, con fábulas, contándole cuentos, olvidándonos de que la palabra de Dios, olvidándonos que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando no puedo seguir. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que uno vive según lo que cree y habla lo que cree, lo que le ha sido revelado de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted cree que no miente, que no se equivoca y que la palabra de Dios no se contradice? Bien, es correcto. Ahora, muchos creen que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios. Y a veces afirman cosas justificando a hombres y mujeres, porque dicen, es que Él es Dios y Él hace como Él quiere. En otras palabras, afirman que Dios prohíbe algo en su palabra que nosotros no debemos de hacer, pero si Él lo hace, entonces está bien, porque Él es Dios, cuando eso es completamente absurdo. Porque si creemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, jamás debemos pensar que Él haga algo que vaya en contra de la palabra que ha dejado ya establecida. Jamás va a ser algo que Él mismo prohíbe que se haga, jamás. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Sin embargo, en muchas iglesias, en muchas partes, suceden que justifican
como les mencionaba, a hombres y mujeres. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 16:15: ustedes se justifican a sí mismos, pero Dios conoce sus corazones. Lo que ustedes tienen por bello y sublime delante de Dios es abominación. Convencer a las personas es algo muy difícil que nosotros no podríamos lograr sin el Espíritu Santo. Reflexionen esta pregunta: ¿puede una persona que no ha nacido de nuevo ser guiada por el Espíritu Santo? ¿Puede una persona inconversa sentir que el Espíritu Santo le está hablando? Muchos van a decir, no, no pueden. Pero fíjese que uno del trabajo del Espíritu Santo es precisamente ese. En San Juan 16:8 dice: convencer al mundo de pecado. A ese mundo que no tiene el Espíritu de Dios, Dios mismo envía al Espíritu Santo que les hable. Sí, a través, usa un predicador, usa a un hermano o una hermana, usa, no sé, alguna palabra, algún mensaje en la radio, en la televisión, pero es Dios mismo que le habla a esa persona inconversa, que se arrepienta, que Él quiere ayudarle, que quiere salvarle. En 1 Corintios 2:12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepan lo que Dios nos ha concedido. Y siento desfallecer cuando no puedo seguir. ¿Por qué es importante vivir por convicción y no por emoción? Porque las emociones son muy inconstantes. Hay gente que viene a la iglesia nomás cuando tiene ganas. Hay gente que va a la iglesia cuando tiene problemas. Se resuelve el problema y ya se olvidó de Dios. Hay personas que no oran todos los días porque no creen que sea necesario. Dicen que saben que es necesario, pero no lo hacen porque realmente no lo creen. Porque si lo creyeran, lo hicieran. Dicen conocer, pero con los hechos lo niegan. ¿Sabe cuándo oran? Cuando están en medio de un problema, cuando está la tormenta. Entonces sí, dicen: ayúdame, Señor, te prometo que ahora sí, Señor, voy a orar. Ya no voy a faltar a la iglesia. Ahora sí voy a orar más, ahora sí voy a ayunar, Señor, ayúdame. Te prometo esto, te prometo el otro. Pero después que ya pasó la tormenta, todo sigue normal. ¿Creen que la palabra de Dios es la Biblia y que Dios dejó escrita en ella su voluntad? Pues bien, la Biblia nos enseña que todos necesitamos el perdón de Dios en Romanos 3:23. La Biblia dice que todos merecíamos la muerte en Romanos 6:23. Todos debemos traer los diezmos, dice Deuteronomio 14:1 y Malaquías 3:10. Y muchos dicen que no se debe de adorar a Jesucristo. Pero fíjense, muchos dicen que Jesucristo que no es Dios y que solo a Dios se debe adorar. Otros dicen que Jesucristo dejó de ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Estas dos preguntas las vamos a resolver al mismo tiempo cuando leamos Éxodo 20 del 1 al 5, Mateo 4, 9 y 10. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mateo 4, versículos 9 y 10. El Señor Jesucristo enseña y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El tentador le dijo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, solo a Dios se debe adorar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos adelante. Recapitulando un poco sobre lo que estamos hablando, es de que si Jesucristo es Dios o si se debe o no adorar a Jesucristo, como algunos dicen que no se debe porque no es Dios. Pero estamos viendo acerca del Señor Jesucristo, de lo que dice el Éxodo y lo que dijo Él en Mateo 4, versículos 9 y 10. Y veamos lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que se despojó a sí mismo, y de ese versículo lo toman algunos para decir que dejó de ser Dios. Entonces, si dejó de ser Dios, no se debe de adorar, porque Jesucristo no es Dios. Pero vamos a ver lo que la Escritura nos enseña desde su nacimiento. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 2. Mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Desde el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que por cierto no dice que eran tres, nomás dice que eran unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Más adelante en el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, se postraron, se arrodillaron, se pusieron en una condición de humillación delante de aquel niño. Dice, postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Desde niño ya empezaban a adorarle. En Mateo capítulo 14, versículo 33. Él es el único. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Algunos podrían podrán decir: no, es que cuando estaban niños no podían ellos decir no lo adoren. Ok, podríamos aceptarles ese argumento, pero cuando ya Jesús tenía la edad de 33 años, que había empezado su ministerio, en la barca vinieron los que estaban en la barca y le adoraron y le dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora,
Veamos en San Juan capítulo 9 versículo 38. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir, Cuando Jesucristo había sanado a un ciego de nacimiento, que los fariseos lo interrogaron y no le creyeron, le decían, ¿quién te sanó? Y él decía, uno me sanó, no sabía a quién. Pero cuando se encuentra, cuando a él lo expulsan de ahí de la sinagoga, viene Jesucristo, lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y te puedo dar otras citas más en Mateo 28, 17 y Lucas 24, 52, donde dice que le adoraron. Entonces, si solo a Dios se debe adorar y a Jesús lo adoraron, entonces Jesucristo es Dios, porque solamente a Dios se debe de adorar. De otra manera, Jesucristo se los habría impedido. Y si no se los impidió, es que estaba usurpando el lugar que no le corresponde. Y si eso hubiera sido, entonces estaría pecando. Y si él hubiese pecado, el sacrificio por nuestros pecados sería inválido. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo nunca pecó y que él es el Cordero sin mancha que quitó nuestros pecados. Amén. Con esto voy a terminar. En San Juan 5:18 dice que procuraban matarle porque se decía igual a Dios. En San Juan 8:39 y 59 Jesucristo decía, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, yo soy la puerta del redil, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. 7, yo soy, que se hacía semejante a Dios, el gran yo soy, pero ellos no le reconocían, no podían verle. Dice en San Juan 1:11 que a los hijos vino y los hijos no le recibieron, no le podían reconocer. Padre, Hijo y Espíritu Santo, frente a todos. Mi necesidad primera. Dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando el hombre se perdió, dijo el Señor Jesucristo, dijo, envíame a mí, yo voy. Dijo el apóstol Pablo, porque Él se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿de qué se despojó? Recordemos que decía que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Siendo rey de toda la creación, de toda la tierra, de todo el universo, se hizo siervo de todos y fue por amor. A esto se refiere la palabra cuando dice que se despojó a sí mismo, siendo rey, se hizo siervo, pero nunca dejó de ser Dios. Eso es lo que muchos no comprenden, no alcanzan a entender, de que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios y siempre fue hombre, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones que todos nosotros, pero Él fue sin mancha, sin pecado. Él venció toda tentación, venció al diablo en las tentaciones, venció toda tentación y aún venció la muerte. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Por eso, yo con esto les quiero decir, no con mis palabras, sino con lo que la Escritura enseña, que Jesucristo es Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. En ella está escrita
lo que Dios dejó establecido para nosotros. En ella nos basamos, en ella está nuestro fundamento, nuestra fe. Cualquier otra fe que esté fuera de la palabra de Dios es una fe sin fundamento. Dice Romanos 1:25, el Creador bendito por los siglos de los siglos. Dice lo que dice Romanos 1, capítulo 1, versículo 25. Y puedo el pan compartir. Es Jesús. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Creador. ¿Quién es el Creador? ¿Quién es el Creador? Pues bien, mire lo que dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estoy tratando de hacer que Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesucristo es Dios. Dice en primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él es el único que puede saciar. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Le voy a dar un último versículo y creo que terminamos en esta ocasión. Él es ahí el en pan Romanos de vida 9, que descendió del cielo Romanos para dar capítulo vida 9, a los hombres. Versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y puedo darle más y más y más textos que he encontrado en la Biblia donde Dios testifica de su Hijo y donde podemos entender y comprender con la revelación de Dios de que Jesucristo es Dios, el único Salvador. Sin más por el momento y esperando que haya podido yo ser lo suficientemente claro para dar a entender este pequeño mensaje, esta reflexión y que sea de gran bendición y que pueda despejar muchas dudas o al menos despertar el interés en cada uno de los que escuchan de conocer más de cerca a nuestro Señor Jesucristo, sus atributos, sus bendiciones, los dones, su vida, su muerte, su resurrección. Dios les bendiga. Yo soy Luis Meranz y nos vemos hasta la próxima. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo